Carlos era un chef reconocido, no solo por sus habilidades culinarias, sino por su reputación en el mundo gastronómico de la Ciudad de México. Su restaurante, El Sol de Oro, estaba ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Cada noche, los clientes hacían cola para conseguir una mesa, mientras que los elogios sobre sus platos llegaban a través de las redes sociales y la televisión. La cocina era su reino y él, el rey indiscutido. Cada rincón de su vida reflejaba éxito. Con un chef como él al mando, El Sol de Oro no solo era un restaurante, sino un lugar donde los ricos y poderosos se reunían, haciendo gala de su estatus. Carlos vivía en un lujoso departamento, con vistas panorámicas de la ciudad, y su vida se movía entre eventos de alto perfil y reuniones de negocios. Pero a pesar de todo lo que tenía, había algo que Carlos no entendía, algo que se le escapaba entre los platos gourmet y las críticas elogiosas. Había una falta, una sensación de vacío que nunca lograba llenar. No importaba cuántos premios recibiera o cuántos clientes satisfechos salieran de su restaurante. La Ciudad de México, con su caos característico y su vibrante vida, era testigo de sus triunfos, pero también de su desconexión. En las mismas calles donde las limusinas se estacionaban frente a su restaurante, las mismas calles donde la gente clamaba por una oportunidad, había una realidad que Carlos nunca había querido ver. José era uno de esos rostros olvidados por la sociedad. Un hombre sin hogar, con una barba gris que cubría su rostro cansado y su cuerpo delgado, caminaba por las aceras cercanas al restaurante. Él, como muchos otros en la ciudad, había sido relegado a las sombras de la sociedad, sin lugar en el mundo brillante de Carlos. Mientras el chef preparaba su próximo plato de alta cocina, José, con su estómago vacío, solo deseaba un pedazo de pan. Esa mañana, cuando José se acercó a las puertas de El Sol de Oro, pidiendo ayuda, Carlos se encontraba tras la barra de su cocina, observando con desdén. En su mundo no había espacio para los mendigos, para los que no sabían lo que era tener éxito. Sin embargo, algo extraño sucedió en esa mañana, algo que cambiaría la vida de Carlos para siempre. Cuando el mendigo se acercó, Carlos, sin mirarlo siquiera, levantó la mano con desdén. «Lárgate de aquí, no tienes lugar en este lugar», le dijo con voz firme, como si su simple presencia fuera una mancha en la impecable imagen de su restaurante. El mendigo no replicó, solo asintió y se alejó lentamente, sin una palabra. Era una escena común en la ciudad, el desprecio hacia los más desfavorecidos, como si no existieran, como si no merecieran un espacio en el mundo de los ricos y poderosos. Y Carlos, en su burbuja de éxito, no lo cuestionó. Pero ese día, mientras salía del restaurante para dirigirse a su coche de lujo, algo sucedió que cambiaría su perspectiva. En la esquina de la calle, en un pequeño parque, vio a un hombre parado mirando hacia él. No lo reconoció de inmediato, pero algo en esa figura le resultaba extraño. Era como si el hombre estuviera esperando algo, como si conociera algo que Carlos no entendía. «¿Tú quién eres?», preguntó Carlos, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El hombre sonrió levemente, y sin decir una palabra comenzó a caminar hacia él. Cuando estuvo a su lado, sus ojos se encontraron por un momento. Carlos sintió una extraña calma en su interior, algo que no podía explicar. «Soy Jesús», dijo el hombre con voz suave, como si no fuera una revelación, sino simplemente una afirmación de algo que ya estaba claro. Carlos, sorprendido por la figura del hombre y su tranquila presencia, no sabía cómo reaccionar. Jesús no parecía tener prisa ni miedo, no como las personas que solían acercarse a él en busca de algo. Esta figura era diferente, algo más profundo, algo más real. «¿Jesús?», repitió Carlos aún sin comprender. «Sí», respondió Jesús, con una mirada serena y penetrante. «Y tú también tendrás hambre». Carlos frunció el ceño, sin entender a qué se refería. ¿Hambre? ¿Cómo podría alguien como él, que siempre había tenido todo lo que necesitaba, entender ese concepto? Pero antes de que pudiera responder, Jesús dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el horizonte, desapareciendo entre la multitud que transitaba por la ciudad. Carlos se quedó allí, parado,
sin saber si lo que acababa de experimentar era real o una alucinación. Pero algo en su interior se había despertado, y aunque no entendía el mensaje, sabía que algo estaba por cambiar en su vida. Carlos era el chef principal de un restaurante de lujo en el corazón de la Ciudad de México. Su vida se había convertido en una rutina de éxito constante. Premios gastronómicos, críticas de los mejores restaurantes y clientes adinerados que esperaban horas para probar sus platos. Su restaurante, El Sol de Oro, no solo era un lugar donde se servían comidas de alta calidad, sino que era un símbolo del poder y la exclusividad. Cada rincón de su vida reflejaba su éxito. Un departamento de lujo en Polanco, ropa de marca, coches de alto rendimiento y cenas con celebridades locales. Todo lo que él tocaba parecía convertirse en oro, y su confianza en sí mismo no conocía límites. Sin embargo, había algo en Carlos que no encajaba, algo que ni él mismo podía identificar. A pesar de su éxito, sentía un vacío interno, una sensación inexplicable que lo acompañaba incluso cuando estaba rodeado de gente. La gente lo admiraba, pero pocos parecían conocer la verdad sobre el hombre detrás de los premios y los platos elegantes. Carlos nunca se había cuestionado por qué, a pesar de todo lo que tenía, sentía que le faltaba algo esencial. En su mundo de lujo y competencia, no había espacio para la vulnerabilidad ni para la reflexión personal. El contraste en la ciudad era palpable. Mientras los ricos se agrupaban en los restaurantes exclusivos y las boutiques de lujo, las calles cercanas a su restaurante estaban llenas de personas que luchaban por sobrevivir. El crisol de la Ciudad de México nunca dejaba de asombrarlo. Un día, mientras Carlos estaba en su oficina organizando la carta del menú, vio por la ventana del restaurante a un hombre mendigando en la esquina. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, su ropa sucia y rasgada, y su cuerpo delgado parecía ser una sombra de lo que alguna vez pudo haber sido. El hombre, como tantos otros, se encontraba en la esquina buscando una oportunidad, pidiendo algo tan simple como un pedazo de pan. Pero para Carlos, esa figura era solo una molestia. El mendigo se acercó a la puerta del restaurante con una mirada suplicante. Carlos, al verlo desde su puesto de trabajo, pensó que la mejor forma de lidiar con este tipo de situaciones era ignorándolos. Era solo uno más de los que pedían, y la mayoría de ellos solo buscaba aprovecharse de la generosidad de los demás. No tenemos tiempo para esto, pensó Carlos, mirando de reojo hacia la puerta. En cuanto el hombre intentó entrar, el chef hizo un gesto a uno de sus empleados para que lo echara. «Sí, llévatelo de aquí, no tenemos espacio para este tipo de gente», dijo Carlos en un tono frío, mirando nuevamente la lista de ingredientes para su próximo plato. No había espacio para la miseria en su mundo. El mendigo, sin una palabra de protesta, dio un paso atrás. No era la primera vez que la puerta del restaurante se cerraba frente a alguien como él, pero algo en su mirada parecía diferente. Sin embargo, Carlos no prestó más atención y continuó con su día. Esa escena de pobreza y rechazo pasó rápidamente al fondo de su mente, como siempre lo hacía, hasta que algo inesperado sucedió esa misma tarde. Mientras Carlos salía del restaurante después de una larga jornada de trabajo, se sintió extrañamente cansado, como si algo en su interior hubiera sido alterado por el día. Caminaba por las calles de la ciudad, sus pasos resonando en el asfalto frío. De repente, se detuvo al ver una figura que le llamó la atención. Un hombre parado cerca de un árbol, con una mirada profunda que parecía atravesarlo. Aunque el rostro de este hombre era diferente al del mendigo, había algo en su presencia que le resultaba inquietante. El hombre lo miró directamente a los ojos, y aunque Carlos no podía explicar por qué, sentía que esa mirada estaba dirigida hacia algo más profundo dentro de él, algo que nunca había explorado. «¿Quién eres?», preguntó Carlos, algo incómodo, pero sin poder evitarlo. «Soy Jesús», respondió el hombre con una calma impresionante, como si esa respuesta fuera la más natural del mundo. Carlos frunció el ceño. No podía ser.
No era posible que alguien estuviera hablando en serio. «¿Jesús?», repitió medio incrédulo. «¿Qué quieres decir con eso?». El hombre sonrió levemente, sin prisa. «Tú también tendrás hambre», dijo con una voz serena, como si se tratara de una revelación sencilla. Carlos parpadeó confundido. ¿Qué significaba eso? «¿Qué estás diciendo?», preguntó, esta vez con una mezcla de desconcierto y algo más, algo que no sabía cómo describir. Antes de que pudiera responder, el hombre Jesús dio media vuelta y comenzó a caminar en silencio, desvaneciéndose entre la multitud que seguía su curso por la calle. Carlos se quedó allí inmóvil, observando cómo la figura de Jesús desaparecía entre los transeúntes. A pesar de la incredulidad que sentía, había algo en esa conversación que lo dejó con un extraño nudo en el estómago, una sensación de que algo había comenzado a cambiar dentro de él. Sin entender completamente lo que había ocurrido, miró hacia el cielo. La ciudad seguía su curso, pero en ese momento algo había alterado el ritmo de su vida. Carlos no podía dejar de pensar en la figura de Jesús. La conversación, aunque breve, le había dejado una sensación extraña, como si algo en su interior hubiera despertado. Sin embargo, al día siguiente, al despertar, las dudas comenzaron a invadir su mente. ¿Qué quiso decir realmente con eso de «tú también tendrás hambre»? Pensó en ello mientras tomaba su café en su moderno apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. La ciudad continuaba su frenético ritmo abajo, pero él, desde su ventana, solo veía un mar de luces, autos caros y gente apresurada. No podía recordar la última vez que algo realmente lo había desconcertado de esa manera. Todo en su vida parecía estar bajo control. El restaurante seguía siendo el centro de la alta cocina en la ciudad, y su influencia social crecía día a día. Los clientes de alto perfil continuaban reservando con meses de antelación, y el nombre de Carlos estaba siendo celebrado en todo el país. Todo parecía perfecto, pero ese encuentro con el hombre que había dicho ser Jesús lo perseguía. Ese mismo día, mientras supervisaba la preparación de sus platillos, su mente volvió a centrarse en la figura de José, el mendigo que había rechazado tan fríamente el día anterior. ¿Qué le costaba darle un poco de comida? Pero el pensamiento fue fugaz, rápidamente desplazado por los nuevos desafíos que traía un menú especial para un cliente VIP que esperaba su cena. Pero eso no estaba bien. Se preguntó a sí mismo. ¿No era su deber como chef ofrecer lo mejor y el máximo nivel de excelencia sin importar quién se sentara en su mesa? En la tarde, mientras Carlos se encontraba en la parte trasera de su restaurante, revisando algunos detalles con su equipo, su mente volvió a la conversación con Jesús. La frase que tanto lo había dejado pensativo, «tú también tendrás hambre». Intentó deshacerse de ese pensamiento, convenciéndose de que estaba exagerando. Pero había algo sobre ese hombre, algo que lo hacía sentir incómodo, como si el universo estuviera de alguna manera retándole a ver más allá de la superficie de su vida. Un par de horas después, a la salida del restaurante, cuando ya era tarde y las luces de la ciudad iluminaban las calles, Carlos decidió tomar un camino diferente a casa. Tal vez era porque quería despejar su mente, o tal vez simplemente sentía la necesidad de caminar solo. Las aceras del centro de la Ciudad de México estaban llenas de vida, pero también de sombras. Decenas de personas caminaban apresuradas, y en cada esquina, como si fueran una parte más del paisaje urbano, los mendigos y los indigentes pedían limosna. Fue entonces cuando lo vio otra vez. José, el mismo mendigo, estaba allí, frente a un parque cercano, esta vez sin pedir nada, simplemente sentado en el suelo con la mirada perdida en el horizonte. No había nada en su actitud que indicara desesperación. A pesar de su aspecto, había una calma en él, una paz interna que contrastaba completamente con la visión de la ciudad que Carlos conocía tan bien. Carlos, aún con una sensación incómoda en su estómago, se acercó al mendigo sin saber exactamente por qué lo hacía. Tal vez era curiosidad, tal vez un intento de hacer lo que no había hecho el día anterior. «¿Estás bien?», preguntó Carlos,
intentando romper el silencio que los rodeaba. José lo miró brevemente, y por un momento, Carlos creyó ver en sus ojos una especie de comprensión profunda. «Sí», respondió José, con una voz suave, casi inaudible, pero llena de una extraña sabiduría. «Lo estoy», dijo con una calma que sorprendió a Carlos. Carlos intentó decir algo más, pero en ese momento, un ruido cercano distrajo su atención. Un grupo de personas, que aparentemente habían estado discutiendo en la esquina, se acercaron rápidamente a ellos, interrumpiendo la escena. José, sin ningún miedo, se levantó lentamente y comenzó a alejarse, como si ya no tuviera más que decir. Carlos lo observó, sintiendo una mezcla de incomodidad y respeto por el hombre. Era como si todo lo que José representaba estuviera invitándolo a mirar dentro de sí mismo, a mirar más allá de las apariencias que había construido cuidadosamente durante años. Pero no estaba listo para enfrentarse a esa verdad aún, al menos no lo pensó en ese momento. Esa noche en su apartamento, mientras se preparaba para dormir, la imagen de José seguía rondando su mente, y la sensación de hambre que Jesús le había mencionado, esa hambre que no tenía que ver con comida, continuaba creciendo. ¿Qué era lo que realmente le faltaba?, pensó mientras se acomodaba en la cama, dejando que las luces de la ciudad iluminaran su habitación. Se dio cuenta de que en medio de su éxito y de todo lo que había alcanzado, no sabía si alguna vez se había preguntado por su propósito. «Tal vez tenga que empezar a escuchar», murmuró para sí mismo, pero no sabía si estaba listo para escuchar lo que realmente necesitaba escuchar. Carlos no sabía por qué, pero algo lo había estado perturbando desde el encuentro con el mendigo. A medida que pasaban los días, ese sentimiento de incomodidad solo se intensificaba. La vida de Carlos seguía su curso, seguía trabajando en su restaurante, supervisando menús, diseñando platos y atendiendo a sus clientes VIP, pero algo dentro de él parecía desconectado, como si estuviera operando en piloto automático, sin estar verdaderamente presente. Esa tarde, después de un largo día de trabajo, decidió caminar por las calles cercanas a su apartamento, en busca de algo que calmara su mente. La ciudad, aunque siempre bulliciosa, parecía más tranquila esa noche. No había grandes eventos ni cenas de alto perfil, y el aire fresco del atardecer acariciaba su rostro. Mientras caminaba, Carlos sintió cómo las luces de la ciudad se volvían más difusas, como si el mundo a su alrededor comenzara a desvanecerse lentamente. De repente, vio una figura al final de la calle, un hombre de pie bajo un árbol, aparentemente esperándolo. No había nadie más alrededor. Carlos se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La figura del hombre era extraña, no tanto por su presencia, sino por la forma en que parecía estar tan serena, tan calmada en medio de la agitación de la ciudad. A pesar de que la figura parecía tan humana, había algo en ella que lo desconcertaba profundamente. Era Jesús. Carlos reconoció su rostro, pero no fue solo por su apariencia. La calma que emanaba de él era algo que Carlos no podía explicar. No era una luz resplandeciente, ni un fenómeno sobrenatural. Era simplemente un hombre común, de pie allí, con una presencia tan fuerte que hacía que el ruido de la ciudad pareciera silenciado. Carlos se acercó lentamente, sin poder apartar la mirada. Jesús lo observaba, sus ojos llenos de una sabiduría profunda, como si ya lo conociera desde siempre. No había prisa en sus movimientos ni en sus palabras. Solo estaba allí, esperándolo, como si supiera que el momento había llegado. «¿Quién eres?», preguntó Carlos, su voz temblorosa, aunque no sabía por qué. No podía evitar sentirse vulnerable ante esa figura. «Soy Jesús», respondió con suavidad, como si no fuera algo que tuviera que explicar, sino simplemente compartir. Carlos, confundido, dio un paso atrás. «¿Jesús? ¿El Jesús del que hablan en las iglesias? No, esto no puede ser real». Jesús sonrió, como si entendiera perfectamente sus pensamientos. «Es real, pero no de la manera en que lo imaginas. Estoy aquí porque tú me necesitas, aunque no lo sepas todavía». Carlos lo miró, sin saber si debía reírse o huir,
Pero algo en los ojos de Jesús le hizo quedarse, sintiendo una calma inexplicable. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Carlos, su voz menos firme ahora. «Solo quiero que me escuches», dijo Jesús sin prisa, como si todo el tiempo del mundo estuviera a su disposición. Carlos intentó procesar sus palabras. «¿Escucharte? ¿De qué estás hablando? Soy solo un chef. No sé por qué estaría interesado en algo como esto». «Porque hay algo dentro de ti que no has reconocido», dijo Jesús. «Hay una hambre más grande que la de tu estómago, una que ha estado contigo todo este tiempo, y es hora de que la enfrentes». Carlos frunció el ceño. «¿Hambre? No entiendo». «Tengo todo lo que quiero. Mi restaurante, mi vida, no me falta nada». Jesús lo observó con una serenidad que lo hizo sentirse pequeño. «La comida llena el estómago, pero no llena el alma. La fama llena tu ego, pero no tu corazón. Tienes hambre, Carlos, hambre de algo que ni siquiera sabes que te falta». Carlos se quedó en silencio, sus pensamientos corriendo como un torbellino en su cabeza. Lo que Jesús decía parecía cierto. Por un momento se sintió expuesto, vulnerable, como si todo lo que había construido a lo largo de su vida fuera una fachada, una mentira que él mismo había creído. «¿Y qué se supone que debo hacer con todo esto?», preguntó ahora con un tono más suave, como si buscara respuestas más allá de las palabras de Jesús. «Debes mirar más allá de lo que ves en el mundo», respondió Jesús. «Debes empezar a ver a las personas, a los que están al margen, a los que has ignorado. La verdadera riqueza no está en los platos que sirves, ni en las mesas elegantes. Está en servir con amor, en ver a los demás como iguales». Carlos, aún confundido, miró a Jesús, pero ahora veía algo más allá de las palabras. Había algo real en la presencia de ese hombre, algo que lo tocaba de una manera que no podía comprender, como si todo su mundo estuviera siendo sacudido de una manera suave, pero firme. «Te mostraré el camino, Carlos», dijo Jesús, con una sonrisa tranquila, «pero solo si estás dispuesto a abrir los ojos». Carlos sintió que el aire a su alrededor cambiaba. La ciudad seguía allí, pero él, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a ver las cosas de una manera diferente. Sin entender completamente todo lo que Jesús le había dicho, había algo en su interior que lo impulsaba a seguir. «Estoy listo», dijo finalmente, su voz más firme aunque llena de incertidumbre. Jesús asintió con la cabeza, y antes de que Carlos pudiera decir algo más, comenzó a alejarse lentamente, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Carlos se quedó allí, observando cómo desaparecía, con una sensación en el pecho que nunca antes había experimentado. Algo estaba cambiando en su vida, y aunque no entendía qué era, sabía que ya nada volvería a ser igual. Carlos despertó al día siguiente con la mente revuelta. Había algo en la conversación con Jesús que lo había marcado profundamente. Lo que más le molestaba era la sensación de que Jesús había visto a través de él, algo que nadie más parecía notar. Aquel vacío que él había ignorado durante años, la inquietud que nunca entendió, ahora parecía más palpable. La vida en su restaurante seguía adelante con su usual ritmo frenético. Los chefs y el personal se movían rápidamente entre las cocinas, mientras Carlos, aún sumido en sus pensamientos, no podía evitar sentir una desconexión entre su mundo de lujo y las palabras de Jesús. Al entrar al restaurante, Carlos sintió que algo estaba cambiando. La manera en que sus empleados lo saludaban, la forma en que los clientes lo veían, todo parecía más superficial que nunca. Nadie lo sabía, pero Carlos se sentía cada vez más vacío, más distante. Sus días transcurrían entre el brillo de las estrellas de la gastronomía y las exigencias de los clientes más exigentes, pero por dentro no podía dejar de cuestionarse, ¿realmente esto es todo? Ese mismo día, en la cocina, un accidente menor ocurrió. Un camarero, nervioso por la presión, derramó una copa de vino sobre un plato que Carlos estaba preparando para un cliente VIP. El vino cubrió el platillo perfectamente preparado, arruinándolo por completo. Carlos, furioso, gritó, causando un revuelo en la cocina. «¿Cómo se puede ser tan incompetente?»,
Bramó sin pensar en las consecuencias. Todos en la cocina se quedaron en silencio, observándolo. Era la misma reacción que él siempre tenía cuando algo salía mal: la frustración, la ira, la presión por mantener la perfección. Pero esa vez algo cambió. Mientras el camarero recogía los pedazos rotos de la copa, Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? El comportamiento del chef no pasó desapercibido para los demás. La atmósfera en la cocina era pesada y los rostros de los empleados mostraban incomodidad. Carlos sabía que algo había cambiado en él, pero no sabía cómo manejar esa nueva percepción de sí mismo. Sin embargo, no podía permitirse flaquear. Después de todo, la perfección debía ser la norma en su mundo. Al final del día, después de que el restaurante cerró y todos los empleados se marcharon, Carlos se encontró en la barra, mirando las mesas vacías. Pensaba en las horas interminables que pasaba creando platillos perfectos, en el estrés constante de mantener el estándar de calidad, en la competencia implacable. A pesar de todos los premios y elogios, algo le decía que este no era el camino correcto. Jesús había mencionado algo sobre ver más allá de la superficie, algo sobre ver a las personas. ¿Cómo iba a cambiar? Carlos no sabía por dónde empezar. Había crecido en un entorno donde la excelencia era la única opción, donde el éxito se medía en cifras y reconocimientos. Ahora, frente a la soledad de la cocina vacía, la realidad comenzaba a calar en él. La gente que lo rodeaba solo veía su éxito. Nadie, ni siquiera él mismo, parecía ver quién era realmente. Con esos pensamientos, Carlos se dirigió hacia la salida. El aire fresco de la ciudad lo golpeó y por un momento sintió un alivio. Sin embargo, al caminar por las calles de la ciudad, algo llamó su atención. Un cartel que decía «Comida para todos, gratuito para los más necesitados». Carlos se detuvo y miró el cartel. Era una invitación a algo que nunca había considerado. A lo largo de su vida, había dado caridad en forma de dinero o comida a los pobres, pero nunca había pensado en involucrarse más profundamente. ¿Qué significaba realmente ayudar a los demás, más allá de darles algo material? Se sintió incómodo, pero algo en su interior lo empujó a ir. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa, caminó hasta el centro comunitario que organizaba la distribución de comida. Era un lugar humilde, con una larga fila de personas esperando su turno. Al acercarse, vio a mujeres, hombres y niños, todos esperando en silencio. Algunos con sonrisas tímidas, otros con miradas vacías de desesperanza. Carlos, aunque incómodo, se unió a un grupo de voluntarios que servían la comida. Mientras observaba a las personas que agradecían por cada porción, algo comenzó a cambiar en su interior. Al principio, no entendía por qué se sentía así, pero conforme pasaba el tiempo, vio algo que nunca antes había notado: una gratitud genuina. Estas personas no esperaban recibir comida de lujo ni un banquete elegante, solo necesitaban algo básico para seguir adelante. Durante la distribución, un hombre que Carlos no reconoció se acercó a él y con una sonrisa sincera le dijo: «Gracias por estar aquí, hermano. A veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea». Las palabras fueron como un golpe suave, pero profundo. A veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea. Carlos, por primera vez en mucho tiempo, sintió una emoción que no podía identificar, pero que estaba profundamente conectada con la humanidad de aquellas personas. Había estado tan cegado por su propio mundo que nunca había visto realmente a los demás. Al final de la noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, el rostro del hombre seguía en su mente. Las palabras resonaban en su cabeza una y otra vez. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos vea. Carlos despertó temprano esa mañana, como siempre, con la misma rutina inquebrantable. Sin embargo, algo en el aire era diferente. Había algo inquietante en la forma en que el sol se filtraba a través de las cortinas de su apartamento, algo que le hacía sentir que su mundo ya no era el mismo. Aunque seguía siendo el chef estrella de El Sol de Oro, había una pesadez en su pecho que no podía ignorar.
Las palabras de Jesús, la mirada de José, la gente a la que había visto la noche anterior, todo eso lo perseguía. Algo dentro de él había cambiado, pero aún no sabía cómo encajarlo. Ese día, a lo largo de la mañana, el restaurante comenzó a enfrentarse a una crisis financiera. Carlos había hecho algunos movimientos arriesgados en los últimos meses. Se había expandido demasiado rápido, contratando chefs de renombre y renovando su menú con ingredientes exclusivos. Pero ahora, los ingresos no estaban alcanzando las expectativas. Las reservas empezaban a disminuir y los clientes habituales ya no acudían con la misma frecuencia. Los números no mentían y la presión comenzó a acumularse. En una reunión con su equipo directivo, Carlos escuchó a los inversionistas hablar sobre los recortes necesarios. El tono de la conversación era claro. Si el restaurante no mejoraba rápidamente, podrían verse obligados a cerrar. Carlos, necesitas reconsiderar algunas decisiones, le dijo uno de los inversionistas, su voz llena de duda. Tu reputación ya no es suficiente para mantenernos a flote. Estamos perdiendo dinero. Esas palabras golpearon a Carlos como un balde de agua fría. Se sentó en la silla mirando a los demás, sintiendo que el suelo se desmoronaba debajo de él. Su estatus, su éxito, todo lo que había construido durante años estaba en peligro de desplomarse. La vida que había conocido, el mundo en el que se movía, estaba comenzando a desvanecerse. ¿Qué haría ahora? La incertidumbre lo siguió durante el resto del día. El restaurante, que antes era un lugar vibrante y lleno de vida, ahora parecía vacío. Las mesas, que alguna vez estuvieron repletas de comensales importantes, ahora estaban desocupadas. El ambiente de lujo y sofisticación se sentía falso, casi irreal, como una máscara rota. Carlos observó a los camareros y al personal de cocina, cada uno ocupado con sus tareas, pero con la misma tensión palpable en el aire. No había ninguna sonrisa, solo la sombra de la preocupación. A medida que el día avanzaba, Carlos se encontraba solo en su oficina, mirando los números en su computadora. Las proyecciones de ventas para el mes siguiente no dejaban lugar a dudas. Si no se tomaban medidas drásticas, todo podría colapsar. Pensó en sus opciones, en las decisiones que había tomado, en las personas que dependían de él. Pero en el fondo, sabía que había algo más importante que el dinero y el éxito, algo que ahora parecía más urgente que nunca. Algo que por un momento había olvidado por completo, su propósito. ¿Qué había estado buscando todo este tiempo? Se preguntó. Había logrado mucho, había alcanzado el pináculo de su carrera, pero al mirar su vida desde esa nueva perspectiva, lo único que sentía era vacío. La búsqueda constante de más prestigio, más reconocimiento, más clientes famosos, solo había alimentado su ego. Y ahora ese mismo ego se encontraba al borde del colapso. Esa noche, mientras caminaba hacia su departamento, el rostro de Jesús apareció en su mente, como un recordatorio persistente de la conversación que había tenido con él. Tú también tendrás hambre. ¿Qué significaba eso realmente? Jesús no se refería a hambre física, lo sabía. Pero, ¿cómo se enfrentaba uno a esa hambre espiritual, a ese vacío que parecía no tener fin? De regreso en su apartamento, Carlos se dejó caer en el sofá, sintiendo una presión abrumadora en su pecho. No podía escapar de la sensación de que todo lo que había construido estaba cayendo en picada. Pero al mismo tiempo, había algo en su interior que le decía que este era un momento crucial, un punto de inflexión. Quizás esta crisis no era solo una amenaza a su restaurante, sino una oportunidad para redescubrir lo que realmente importaba. Al mirar por la ventana, las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad, pero por primera vez no parecían tan brillantes. Había algo que estaba comenzando a desvanecerse en su interior, la falsa noción de que el éxito material podía llenar el vacío que sentía. La imagen de las personas esperando comida en el centro comunitario volvió a su mente. Esas personas, que no pedían lujos ni reconocimiento,
Solo buscaban algo esencial para sobrevivir. Carlos sabía que debía hacer algo, pero aún no tenía claro qué. Lo que sí entendía con claridad era que su vida ya no podía seguir siendo la misma. Algo debía cambiar. Pero ¿por dónde empezar? Carlos no podía dejar de pensar en lo que había experimentado la noche anterior. A pesar de la crisis que se cernía sobre su restaurante, su mente no dejaba de regresar a ese momento en que había mirado a los ojos de las personas en el centro comunitario. Las palabras del hombre que lo había agradecido por estar allí seguían resonando en su cabeza. Gracias por estar aquí, hermano. A veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Cómo podía haber estado tan ciego a todo lo que sucedía a su alrededor? Esa tarde, mientras el restaurante seguía en una situación delicada, Carlos decidió que no podía continuar ignorando lo que había aprendido. La famosa perfección que había perseguido durante tantos años, el brillo y el estatus que siempre parecían ser el fin de todo, ya no eran suficientes. Tenía que hacer algo más, algo real. No sabía qué, pero sentía que su vida había tomado un giro inesperado, uno que lo obligaba a mirar más allá de su propio reflejo. A medida que caminaba hacia su coche para regresar a casa, una sensación extraña lo invadió. Algo lo impulsaba a salir del camino habitual, a tomar un desvío. No era una decisión racional, sino una sensación intuitiva que no podía explicar. La noche había comenzado a caer, y la Ciudad de México, con su ritmo frenético, lo envolvía en su bullicio característico. La gente caminaba por las calles, los autos pasaban a gran velocidad, pero Carlos solo tenía en mente una cosa: encontrar a José. No sabía por qué, pero sentía que debía hablar con él. Las dudas sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y sobre las palabras de Jesús lo habían empujado a ese momento. Mientras avanzaba por las calles, su respiración se hizo más pesada, como si se acercara a algo crucial. Finalmente, llegó al parque donde había visto a José por última vez. No había muchas personas esa noche, solo algunas sombras dispersas. De repente, allí estaba, sentado en el mismo banco, la misma expresión tranquila en su rostro. José lo miró al instante, como si hubiera estado esperándolo. Carlos sintió un nudo en la garganta al ver sus ojos, tan llenos de una sabiduría inexplicable, tan diferentes a los ojos que estaba acostumbrado a ver en su mundo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Carlos, casi sin saber por qué lo decía. José sonrió con una calma infinita, como si la respuesta fuera obvia. «Porque tienes hambre», dijo, sus palabras llenas de un significado que Carlos no entendió por completo. La pregunta es, ¿te atreverás a alimentarte? Carlos, confundido, se sentó junto a él. No sabía qué esperar de esta conversación, pero algo dentro de él sentía que era necesario. «¿De qué estás hablando?» «Ya no tengo hambre de nada. Tengo todo lo que necesito. El restaurante, la fama, el dinero». José lo interrumpió con una mirada penetrante. «Todo eso solo llena tus bolsillos, pero no tu alma, Carlos. ¿Qué has aprendido de todo eso? ¿Qué es lo que realmente te hace sentir lleno?» Carlos se quedó en silencio. Las palabras de José lo golpearon como una ola, empujándolo a una reflexión profunda. ¿Qué significaba tener todo lo que siempre había querido, pero sentir que le faltaba algo esencial? ¿Cómo podía seguir viviendo de esta manera, persiguiendo más y más logros, sin darse cuenta de que su verdadera hambre seguía sin saciarse? «El dinero no te salva, el éxito no te llena», continuó José. «La verdadera comida, la que te dará paz, está en servir a los demás, en reconocer su dolor y brindarles lo que necesitan». Carlos sintió como una profunda tristeza lo invadía, una tristeza que no sabía de dónde venía, pero que parecía conectar todo lo que había experimentado en las últimas semanas. Sentía que había vivido una vida de egoísmo, una vida de preocupaciones superficiales. Su mundo, lleno de lujos y reconocimientos, le había dado todo lo que había deseado, pero nada de eso lo había preparado para el vacío que sentía ahora. «¿Qué debo hacer?», preguntó Carlos,
su voz baja, casi inaudible. No sabía si esperaba una respuesta o si solo necesitaba preguntar. José lo miró nuevamente con esa serenidad profunda. Lo que debes hacer, Carlos, es comenzar a ver a los demás. Esos que no tienen nada, que no tienen tu éxito, pero que tienen algo que tú has perdido. El valor de lo simple, lo verdadero, lo humano. Ellos también tienen hambre, y cuando tú los veas, te darás cuenta de que la tuya no es tan diferente. Carlos no podía dejar de mirarlo. ¿Cómo podía haber estado tan ciego durante tanto tiempo? ¿Cómo podía haber estado rodeado de tantas personas y aún así no verlas realmente? José se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la oscuridad, sin mirar atrás. Carlos lo observó, con una sensación extraña en su pecho, como si un peso se hubiera levantado, pero algo nuevo hubiera tomado su lugar. Una hambre que no podía ignorar. El día siguiente fue extraño. Carlos despertó con la sensación de estar viviendo en dos mundos al mismo tiempo. Por un lado, su vida como chef de renombre seguía su curso. El restaurante, aunque en una situación crítica, aún mantenía su prestigio. Los críticos gastronómicos seguían eligiendo sus platos como lo mejor de la ciudad. Y los clientes, aunque menos numerosos, seguían acudiendo en busca de una experiencia única. Sin embargo, por otro lado, algo había cambiado dentro de él. Las palabras de José seguían retumbando en su mente, como un eco constante que no podía acallar. La verdadera comida está en servir a los demás. Mientras se preparaba para el día, Carlos se miró en el espejo. ¿Quién era realmente? ¿El hombre que veía todos los días en ese espejo era el que quería ser? No podía evitar ver la fachada de éxito, la máscara que había creado para él mismo. En su vida no había espacio para la vulnerabilidad ni para la duda. Siempre había considerado que el éxito era lo único que importaba, pero algo había hecho que su visión cambiara. El restaurante lo consumía, pero ahora esa misma obsesión por la perfección le parecía vacía. Se dirigió al trabajo con una sensación de desconcierto, como si estuviera caminando por un camino que no entendía del todo. Cuando llegó, el personal de cocina y los camareros lo saludaron con la misma rutina de siempre, pero Carlos no podía dejar de sentir que todos esos rituales, todas esas expectativas no significaban nada. ¿Qué estaba construyendo realmente? ¿Una vida de reconocimiento y fama o algo más? Mientras supervisaba el servicio, su mente vagó nuevamente hacia el encuentro con José. El hombre había hablado sobre ver a los demás, sobre la humildad y el sacrificio. Carlos observó a sus empleados, a los comensales que se sentaban a disfrutar de una cena elegante, pero algo en su interior comenzó a cuestionarlo todo. ¿Qué tan lejos había llegado para mantenerse en la cima? ¿Y a qué costo? Un pensamiento le atravesó la mente. ¿Cómo puedo continuar con todo esto sabiendo lo que sé ahora? La inquietud lo hizo sentirse más desconectado que nunca. La perfección que él perseguía ya no era suficiente, pero tampoco sabía cómo cambiar. No podía simplemente dejar todo atrás, pero el camino que había elegido, lleno de presiones y expectativas, ya no le parecía tan claro. Más tarde, cuando terminó su jornada laboral, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: caminar sin rumbo fijo. La ciudad de noche le parecía diferente. Las luces de la calle, el sonido de los autos, todo parecía más distante. Decidió volver al centro comunitario, al lugar donde había servido comida la noche anterior. Sin una razón clara, sentía que allí encontraría algo que necesitaba, algo que no podría encontrar entre los platos gourmet ni en la crítica gastronómica. Al llegar, el lugar estaba más tranquilo, pero aún había algunas personas. José no estaba allí, pero Carlos pudo ver a las mismas personas de la noche anterior, sentadas hablando entre sí. Algo en sus ojos era diferente. Había una calma, una paz que Carlos no entendía, pero que lo atraía profundamente. Se acercó a un hombre que estaba sentado en una esquina mirando al vacío. Decidió hablarle. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó, sin esperar una respuesta lógica o elaborada. El hombre lo miró con una sonrisa sutil,
casi triste. «Uno llega aquí porque no tiene a dónde más ir», respondió el hombre, su voz tranquila pero llena de sabiduría. «Algunos de nosotros solo necesitamos un lugar donde ser vistos, donde no se nos ignore, como tú». Carlos se quedó en silencio, incapaz de responder de inmediato. Las palabras del hombre calaron hondo en él. «Como tú». Fue como si hubiera sido señalado, como si alguien hubiera visto lo que él había estado ocultando por tanto tiempo, su miedo, su soledad, su hambre interior. Al regresar a su apartamento esa noche, Carlos reflexionó sobre lo que había aprendido. Las palabras del hombre resonaban en su mente, junto con las de José. Durante años había trabajado por ser el mejor, por ser el número uno, pero nunca se había detenido a pensar en las personas que había dejado atrás, las personas que, al igual que él, tenían hambre, pero no de comida, sino de algo más profundo, de conexión, de ser vistos, de ser comprendidos. ¿Era demasiado tarde para cambiar? Carlos no tenía las respuestas, pero por primera vez se dio cuenta de que la búsqueda de la perfección no era la respuesta. Su hambre, esa que sentía desde hacía tanto, no podía ser saciada con éxito material. ¿Qué iba a hacer con todo esto?, se preguntó mientras miraba al vacío. Sabía que la respuesta no vendría de una sola conversación ni de un solo acto. El cambio debía ser profundo, y comenzaba con algo tan simple como mirar a los demás. El día amaneció gris, con nubes densas que cubrían el cielo de la Ciudad de México. Carlos se despertó, como siempre, con la presión habitual sobre sus hombros. A pesar de las lecciones que había comenzado a aprender, el peso de la situación en su restaurante seguía presente. La crisis financiera no parecía aliviarse y las palabras de Jesús aún resonaban en su mente. «Tú también tendrás hambre». ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser que un simple encuentro con un mendigo, alguien tan ajeno a su mundo, pudiera cambiar tanto su perspectiva? Esa mañana, en su oficina, Carlos repasaba una vez más los números del restaurante. Las reservas seguían cayendo y la situación financiera ya no parecía recuperable. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía seguir enfocándose solo en los números. ¿Qué sentido tenía tener el restaurante más prestigioso de la ciudad si no encontraba paz en su interior? Decidió salir a caminar buscando algo que lo ayudara a entender lo que estaba pasando en su vida. Las calles de la ciudad, por más que fueran familiares, ya no lo confortaban como antes. La multitud de personas pasaba a su lado, ajenas a lo que él estaba sintiendo, y él, a pesar de estar rodeado de gente, se sentía más solo que nunca. Fue en ese momento cuando lo vio nuevamente. Jesús. La misma figura serena, caminando entre la multitud sin prisa, con una calma que parecía desafiar el caos de la ciudad. Carlos no pudo evitar acercarse, aunque no sabía qué decir. ¿Qué buscaba realmente en ese hombre? Jesús lo miró sin sorpresa, como si supiera que volverían a encontrarse. ¿Lo ves ahora?, preguntó Jesús con una suavidad en la voz que parecía resonar en lo más profundo de Carlos. Lo que te dije ayer no era solo sobre hambre, sino sobre un vacío que llevas dentro. Carlos lo miró confundido. ¿Vacío? ¿Qué vacío? No podía creer que lo que Jesús le decía tuviera sentido, pero había algo en su presencia, algo tan real y tangible, que lo hacía querer escuchar. Tu hambre no es por más comida ni por más éxito, es por algo que has perdido de vista. Jesús le hizo un gesto hacia la ciudad. Vives en un mundo que te dice que el éxito es todo, que la fama lo es todo, pero lo que realmente te llena es servir, es mirar a los demás. ¿Ves cómo todos siguen caminando, pero ninguno parece ver al otro? La gente necesita más que una sonrisa, más que una comida lujosa. Necesitan ser vistos, necesitaban ser escuchados. Carlos sintió una incomodidad creciente. ¿Por qué, después de toda su vida buscando el éxito y la perfección, se sentía ahora tan vacío? La idea de que todo lo que había alcanzado pudiera ser tan irrelevante lo aterraba. ¿Y qué se supone que haga?, preguntó, su voz llena de frustración. Renunciar a todo lo que he construido.
Jesús sonrió con una ternura que desarmaba. No se trata de renunciar a todo, Carlos. Se trata de cambiar tu propósito. Tú también serás alimentado, pero no de la manera que piensas. Alimenta a los demás y verás cómo lo que parece vacío se llena. Carlos se quedó en silencio, digiriendo lo que acababa de escuchar. ¿Alimentar a los demás? Pensó en las personas que había conocido, en José, en el hombre del centro comunitario. Todos ellos parecían tener algo que él había perdido. Una conexión genuina con los demás, un sentido de comunidad que él había ignorado. Todo lo que te pido es que veas a los demás como son, sin prejuicios, sin expectativas. Esos que ves a tu alrededor tienen hambre, y si los ves, los ayudas, entenderás lo que realmente te llena. Carlos sentía una mezcla de emociones. La presión por salvar su restaurante seguía allí, pero ahora algo más profundo comenzaba a tomar forma en su interior. Tal vez no se trataba solo de ser el mejor chef, de tener el restaurante más prestigioso. Tal vez había algo más que había estado ignorando durante años. «Lo haré», dijo Carlos con una voz más firme de lo que esperaba. «Comenzaré a ver realmente a las personas». Jesús asintió lentamente. «Es un buen comienzo, Carlos. Te prometo que encontrarás lo que buscas, pero recuerda, nunca es solo por ti mismo, es por los demás». Con esas palabras, Jesús comenzó a alejarse, perdiéndose nuevamente entre la multitud. Carlos lo observó, sin saber exactamente qué hacer a continuación, pero sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Regresó a su restaurante esa tarde, pero con una nueva perspectiva. Mientras caminaba por el pasillo de la cocina, vio a sus empleados, a los camareros, a las personas que formaban parte de su mundo, pero que hasta entonces había considerado solo como piezas para alcanzar el éxito. ¿Y si comenzaba por verlos a ellos?, pensó. Carlos se sentó en su oficina, mirando los números una vez más, pero algo era diferente. No se trataba solo de los números, se trataba de ver a los que realmente necesitaban algo más que un plato bien preparado. El día siguiente parecía distinto para Carlos. A pesar de los desafíos financieros que aún acechaban a su restaurante, sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de urgencia por cambiar. Las palabras de Jesús seguían en su mente, grabadas a fuego. La verdadera comida está en servir a los demás. Carlos no podía evitar preguntarse qué significaba esto realmente. ¿Cómo podía empezar a ver a las personas de una manera diferente? ¿Cómo podía servir realmente a los demás, más allá de su restaurante y el lujo que había cultivado a lo largo de los años? Con ese pensamiento, decidió dar un paso que nunca habría imaginado antes: ir a una comunidad que necesitaba más que un plato gourmet. Era un centro comunitario en una zona más humilde de la ciudad, un lugar donde se servían comidas gratuitas a aquellos que no podían permitirse una cena en un restaurante de lujo. Carlos nunca había pensado en ese tipo de lugares. El lujo de su mundo había estado siempre tan distante de las realidades más humildes que no había dado espacio en su vida a esta clase de experiencia. El centro comunitario era pequeño pero lleno de vida. Al llegar, vio a personas de todas las edades, algunas de ellas sentadas en bancos, otras esperando en fila para recibir su comida. No había lujo aquí. Las paredes eran sencillas, las mesas de madera gastada, pero algo en el ambiente le transmitía una calma que Carlos no había sentido en su restaurante. ¿Cómo podía ser? El lugar estaba lleno de personas que, a diferencia de los clientes de su restaurante, no esperaban un plato exclusivo ni un ambiente de 5 estrellas, pero aún así había una especie de paz que emanaba de la interacción entre ellos. Carlos se acercó al mostrador donde los voluntarios estaban sirviendo la comida. Uno de ellos, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida, lo miró y le ofreció una bandeja con un par de platos sencillos: arroz, frijoles y un trozo de pan. «¿Primera vez aquí?», le preguntó amablemente. Carlos asintió, algo incómodo, pero sintiendo que este era un paso que tenía que dar. «Sí, pensé que podría ayudar, o al menos ver cómo funciona todo esto».
La mujer lo miró con comprensión, como si ya hubiera visto muchas personas como él, que venían por curiosidad o por algún impulso momentáneo. No se trata solo de ayudar, se trata de ver. Ver a las personas, ver sus vidas, entender lo que realmente necesitan. Carlos, aunque no comprendía completamente lo que ella quería decir, tomó la bandeja y comenzó a caminar por el centro. Observó a los niños jugando, a las mujeres y hombres conversando entre sí, compartiendo risas, a pesar de las circunstancias difíciles. Viendo todo eso, se dio cuenta de algo que nunca había percibido antes. En medio de las dificultades, había algo que parecía unir a esas personas, algo más allá de la comida, algo que no podía ver desde la alta cocina de su restaurante. Se sentó en una mesa, mirando a su alrededor. Un hombre mayor lo vio y se acercó con una sonrisa tímida. «Nunca te he visto antes. ¿Estás por aquí para quedarte?», le preguntó el hombre. Carlos lo miró, sorprendido por la calidez en su voz. «No estoy seguro, solo quería ver cómo era todo esto». El hombre asintió, como si comprendiera. «Mucha gente viene y va. No siempre entienden lo que aquí realmente significa. No se trata solo de dar comida, se trata de dar algo más, dar dignidad, dar algo de esperanza». Carlos tragó saliva. Dignidad, esperanza, palabras que no había considerado nunca en su contexto. En su mundo, la comida siempre había sido una forma de lujo, una forma de demostrar habilidad, pero nunca había considerado que la comida también podía ser un acto de humanidad. Mientras escuchaba al hombre, un sentimiento de incomodidad lo invadió. ¿Había dado dignidad a las personas que servía en su restaurante? ¿O simplemente les estaba ofreciendo lo que querían ver, sin importar sus necesidades reales? A lo lejos, vio a un niño que se acercaba a la mesa pidiendo un poco de pan. El voluntario que estaba sirviendo, con una sonrisa en el rostro, le ofreció un trozo más grande y le acarició la cabeza con ternura. Este acto de generosidad, tan simple, tan genuino, le pareció algo tan natural, tan lleno de compasión, que no pudo evitar sentirse profundamente tocado. ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin ver esto? Había sido tan ciego, tan absorbido por su propio mundo, que nunca había entendido que lo más importante no era el lujo, sino la conexión humana. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, Carlos caminaba por la ciudad con una sensación de claridad. Las palabras del hombre en el centro comunitario seguían resonando en su cabeza. No se trata solo de dar comida, se trata de dar dignidad, dar algo de esperanza. No podía dejar de pensar en lo que había aprendido esa tarde. La vida que había llevado hasta ese momento, llena de éxito y reconocimientos, ya no le parecía suficiente. La verdadera riqueza, como había dicho Jesús, no estaba en los premios ni en las estrellas Michelin, sino en ver a los demás, en darles dignidad, en escuchar sus historias y compartir algo de lo que uno tiene. Carlos sabía que aún quedaba mucho por hacer. El restaurante no desaparecía de su mente, pero ahora algo más importante había tomado su lugar: comenzar a ver a los demás. Servirles de una manera auténtica. Ese era el verdadero reto, y él estaba dispuesto a enfrentarlo, sin importar cuán difícil fuera. Carlos despertó con una sensación extraña esa mañana. Algo en el aire le decía que hoy sería diferente. Aunque las presiones por salvar su restaurante seguían siendo intensas, había algo que había comenzado a calar en su interior. Una necesidad profunda de entender su vida más allá de las recetas y el reconocimiento. En sus sueños esa noche vio nuevamente a Jesús, y con él vino una sensación de paz que nunca había experimentado. ¿Por qué no había buscado esto antes? Se preguntó mientras se levantaba de la cama. Las primeras horas del día pasaron lentamente. La rutina diaria del restaurante continuó, pero la mente de Carlos se encontraba lejos de las cocinas y las reservas. Su corazón, por primera vez en mucho tiempo, no estaba ocupado con las preocupaciones por el dinero o el éxito. Sentía un vacío, sí, pero un vacío diferente, uno que ya no estaba asociado con su carrera, sino con su alma.
La soledad que antes era un eco distante en su vida, ahora se presentaba con más claridad y lo inquietaba. Decidió salir a caminar, buscando alguna respuesta o al menos algo de consuelo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, se dio cuenta de lo ajeno que se sentía en su propio entorno. El sonido de los autos, la gente que pasaba a su lado, nada parecía ser lo mismo. ¿Cómo había llegado tan lejos sin entender lo que realmente importaba? Fue entonces cuando recordó algo que Jesús le había dicho. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar. Esas palabras, aunque simples, comenzaban a resonar en su corazón con más fuerza. Había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, pero ahora veía que eso no había sido suficiente para llenar el vacío que sentía. La búsqueda constante de la perfección en la cocina, de reconocimiento, lo había desviado del verdadero propósito. Se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era regresar a algo más esencial, la fe. No sabía exactamente qué significaba eso para él, pero sentía que debía encontrarlo. Así que, en un impulso, se dirigió hacia la iglesia más cercana. No era una iglesia que soliera visitar, pero en ese momento, el lugar parecía ser el refugio que su alma necesitaba. Entró en silencio, sin saber muy bien por qué, pero con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El ambiente en el interior de la iglesia era tranquilo, con la luz suave que se filtraba a través de las vitrinas, creando un juego de sombras en el suelo. Carlos caminó hacia una de las bancas vacías y se sentó, mirando el altar con una mezcla de respeto y confusión. ¿Qué debía hacer ahora?, se preguntó. No había orado desde que era joven, no había sentido la necesidad de hacerlo, pero ahora, allí, algo en su interior lo impulsaba a buscar respuestas. Cerró los ojos y, casi en un susurro, comenzó a hablar consigo mismo. ¿Qué debo hacer, Jesús? ¿Cómo puedo encontrar la paz si todo lo que he hecho hasta ahora me ha dejado vacío? La respuesta vino a él, no en palabras claras, sino en una sensación profunda que llenó su ser. Era como si todo lo que había experimentado, todo el sufrimiento, las dudas, la búsqueda de éxito, todo se estuviera unificando en una sola verdad. La paz no está en lo que construimos, sino en lo que damos. Carlos abrió los ojos lentamente, y aunque no hubo una voz que le respondiera, algo en su corazón cambió. En ese momento, comprendió que la fe no solo estaba en las palabras o en los rituales, sino en las acciones diarias, en la forma en que uno se relaciona con los demás. La verdadera fe, la verdadera conexión con el mundo, no venía de buscar lo que era mejor para él, sino de compartir lo que tenía, lo que sabía hacer. Carlos se levantó de la banca y se acercó al altar. Con humildad, se arrodilló por un momento. No sabía si había encontrado todas las respuestas, pero sí sabía que su camino había cambiado. Ya no se trataba solo de su restaurante, de su carrera o de las estrellas Michelin. Ahora sabía que su propósito era mucho más grande: servir a los demás, ver a los demás, darles lo que necesitaban, no solo en comida, sino en dignidad y humanidad. Cuando salió de la iglesia, el sol comenzaba a ponerse, y aunque el mundo a su alrededor seguía siendo el mismo, Carlos sentía que algo había cambiado en él. El vacío que antes sentía había comenzado a llenarse, no con éxito, ni con dinero, ni con reconocimiento, sino con algo mucho más profundo, un propósito renovado y una nueva forma de ver el mundo. Carlos se despertó temprano, pero no con la misma energía que había tenido en días anteriores. Esta mañana había un peso en su pecho que no podía identificar. A pesar de que había comenzado a encontrar algo que le daba propósito, algo que lo hacía sentir conectado con la vida más allá del éxito material, sabía que había una última prueba por delante. El restaurante seguía siendo el centro de su vida, pero ahora no era lo único que importaba. La pregunta era: ¿podría mantener su fe en algo más grande que él mismo, o caería nuevamente en las viejas trampas del ego y la vanidad? El día no comenzaba bien.
Un problema inesperado con un proveedor había retrasado la entrega de ingredientes clave y la tensión en la cocina era palpable. Carlos podía sentir cómo el estrés comenzaba a apoderarse de su cuerpo, cómo la vieja presión por la perfección empezaba a regresar. El chef más experimentado del restaurante comenzó a gritar por las dificultades, los camareros se veían nerviosos, y el ambiente en la cocina rápidamente se transformó en un caos controlado, algo que Carlos no había visto desde hacía mucho tiempo. El negocio seguía siendo la prioridad, aunque sabía que no era el propósito que había buscado. En medio de este caos, un cliente muy importante llegó al restaurante. Un magnate de los negocios, conocido por su poder y su influencia, había hecho una reserva especial para una cena privada. Carlos, que había estado evitando las situaciones como esta, sintió una presión inmediata. Sabía que ese cliente era crucial para el restaurante. El restaurante necesitaba el dinero y la exposición, pero también sabía que esto significaba un retroceso en su compromiso con la verdad y el servicio a los demás. Debería enfocarse en el cliente o en lo que realmente quería para su vida. Mientras recorría la cocina, coordinando el servicio y asegurándose de que todo estuviera perfecto, la sensación de inseguridad crecía en su interior. La vieja lucha interna lo atacaba con fuerza. Por un momento, pensó en hacer todo lo posible por complacer al cliente, olvidando lo que había aprendido sobre ver a las personas como seres humanos, no solo como consumidores. Este cliente era la oportunidad que su negocio necesitaba, la oportunidad para salvar su reputación y asegurar la supervivencia del restaurante. Pero en el último momento, mientras estaba frente a la mesa del cliente, algo cambió. La promesa de Jesús regresó a su mente, recordándole que servir no solo era alimentar estómagos, sino también corazones. Carlos miró a los ojos del cliente, quien lo observaba esperando lo mejor de su chef, y por un instante lo vio de una manera diferente. No solo era un hombre con poder, sino un ser humano que, al igual que todos, tenía sus propias luchas y temores, aunque no fuera evidente. Decidió actuar de una forma que nunca antes habría considerado. En lugar de imponer la perfección culinaria que tanto valoraba, optó por algo más genuino. Ser él mismo, más cercano, más humano. El plato de comida que preparó para ese cliente fue una obra maestra, no solo en términos de sabor, sino en la forma en que lo presentó. Una representación de su propia evolución. Un plato que no solo representaba su habilidad como chef, sino su humildad y su compromiso con algo más grande que el ego. El cliente, aunque impresionado con la comida, parecía no darse cuenta de que la verdadera lección de esa noche no estaba en los sabores, sino en el cambio que Carlos había experimentado. Al final de la cena, cuando el cliente se levantó para irse, le dio la mano a Carlos, sonriendo. «Es un placer ver a alguien con tanto talento y corazón. Sigue así», le dijo. Carlos se quedó allí, observando cómo el cliente se alejaba, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. La presión que había sentido antes, la necesidad de ser perfecto, de impresionar, se desvaneció. No necesitaba la aprobación externa para sentir que estaba haciendo lo correcto. Ya no buscaba la validación de los demás. Ahora sabía que su verdadero propósito estaba en cómo servía a los demás y cómo se veía a sí mismo en ese proceso. El restaurante, aunque aún en apuros financieros, comenzó a llenarse de una energía diferente. Las personas no solo venían a comer, sino que comenzaban a sentirse acogidas. Carlos empezó a recibir cartas de agradecimiento, no solo por la comida, sino por la calidez y la humanidad con la que trataba a sus clientes. Eso era lo que realmente importaba. La lección de ese día fue clara. A veces la verdadera prueba no está en salvar el negocio ni en mantener el estatus. La prueba real es saber cuándo dejar ir lo que no importa y aferrarse a lo que realmente tiene valor. Ser genuino, ver a los demás y darles lo que necesitan, no lo que esperan. Cuando Carlos volvió a su casa esa noche, algo dentro de él estaba diferente. La verdadera riqueza no se encontraba en los platos perfectos, ni en los premios, ni en las estrellas Michelin,
Se encontraba en las conexiones humanas, en los gestos de bondad y servicio, y en la capacidad de ver a los demás como ellos son. Por primera vez en su vida, Carlos entendió lo que Jesús había querido decir. Tú también tendrás hambre. Ahora sabía que esa hambre no era solo suya, sino de todos los que lo rodeaban. Y su tarea era alimentarlos, no solo con comida, sino con algo mucho más grande, con amor, con dignidad, con humanidad. La noche había caído sobre la Ciudad de México, pero en el corazón de Carlos el día había sido transformador. Después de la experiencia con el cliente, algo había cambiado en él. Ya no estaba obsesionado con los detalles, con los premios o con las estrellas Michelin. De alguna manera había dejado ir todo eso. La verdadera esencia de lo que había estado buscando estaba en la conexión humana, en la verdadera humildad que había descubierto en su camino. Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, Carlos miraba la ciudad a través del cristal del taxi. La misma ciudad que antes le parecía tan distante, tan llena de superficialidades, ahora se veía diferente. Las luces de la calle no parecían tan frías. Las personas que pasaban por su lado no le resultaban tan ajenas. Había algo en el aire, algo que había cambiado en su interior. Estaba listo para enfrentarse a lo que venía con una nueva perspectiva. Al llegar a casa, se sentó en el sofá y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en lo que había aprendido. ¿Cómo había llegado tan lejos sin realmente ver a los demás? Su vida había estado marcada por una búsqueda constante de éxito, reconocimiento y validación. Pero ahora sabía que la verdadera paz venía de un lugar diferente, de un acto de humildad, de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recordó la promesa que Jesús le había hecho. Tú también tendrás hambre. La hambre de la que hablaba Jesús no era la hambre física, sino la hambre del alma, la necesidad de encontrar algo más profundo que los logros materiales. Y ahora lo entendía. Ahora sabía que la verdadera satisfacción no venía de la perfección de los platos ni del reconocimiento, sino de ver a las personas como realmente eran, seres humanos con sus propias historias, con sus propias luchas. Con esa comprensión en mente, Carlos despertó al día siguiente con una sensación de claridad. El restaurante seguía enfrentando dificultades, pero ya no estaba tan preocupado por eso. Sabía que aunque el futuro era incierto, lo que importaba era el camino que había comenzado a recorrer, el camino hacia la verdadera redención, hacia la reconexión con su propia humanidad. Decidió comenzar a aplicar todo lo que había aprendido en su vida diaria, no solo con sus empleados, no solo con sus clientes, sino también consigo mismo. La autocompasión, el perdón, la humildad, esos eran los valores que ahora gobernaban su vida, y lo primero que hizo fue reunir a su equipo de trabajo. Se dio cuenta de que había pasado años dirigiendo con miedo y control, sin nunca detenerse a considerar las necesidades emocionales de los que trabajaban con él. Esa mañana, en una reunión con su personal, Carlos habló con sinceridad, como nunca antes lo había hecho. «He estado equivocado todo este tiempo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «No he visto lo que realmente importa. He estado demasiado enfocado en la perfección y en lo que los demás piensan de mí. Pero eso no es lo que quiero más. Quiero que todos en este restaurante se sientan valorados, vistos, escuchados». El silencio en la sala era palpable. Los empleados lo miraban, sorprendidos, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Uno de los cocineros más antiguos, con un gesto de sorpresa, levantó la mano. «¿Está usted seguro de lo que dice? ¿Quiere decir que vamos a cambiar el enfoque de todo esto?» Carlos asintió con una sonrisa suave. «Sí, quiero cambiar. Quiero que esto no solo sea un lugar donde se sirve comida, sino un lugar donde se sirva a las personas de verdad. No solo con platos, sino con humanidad». A partir de ese día, Carlos comenzó a implementar cambios visibles. A su equipo les pidió que no solo se enfocaran en la perfección técnica de la comida, sino que también prestaran atención a la atmósfera del restaurante. ¿Cómo se trataba a cada cliente?
cómo se ofrecía un poco de calidez junto con la comida. Se aseguraba de que todos, desde los chefs hasta los camareros, se sintieran parte de un equipo que trabajaba por algo más grande que la eficiencia. Era un cambio radical para él, un cambio en su forma de pensar, pero sabía que era el camino correcto. Con el tiempo, los clientes comenzaron a notar la diferencia. No solo era el menú lo que había cambiado, sino el ambiente. Había algo nuevo en el aire, algo que hacía que la gente no solo volviera por la comida, sino por la experiencia. Los elogios comenzaron a cambiar también. Ya no solo se trataba de la destreza culinaria, sino de algo más intangible, algo más profundo. La gente sentía que había un propósito detrás de cada plato, algo que resonaba con ellos, algo que los tocaba. Y aunque los problemas financieros seguían presentes, Carlos ya no los veía de la misma manera. El éxito material seguía siendo importante, pero no era lo único que importaba. La verdadera riqueza estaba en la forma en que trataba a las personas, en cómo veía el mundo, en la paz interior que había comenzado a cultivar. Una noche, después de un largo día de trabajo mientras salía del restaurante, Carlos se detuvo un momento en la puerta. Miró hacia el horizonte, la ciudad iluminada a su alrededor. Por fin sentía que había encontrado lo que tanto había buscado. No estaba solo buscando comida para llenar estómagos. Estaba sirviendo algo mucho más grande: dignidad, humanidad, amor. El camino no iba a ser fácil, pero al menos ahora sabía cuál era el verdadero propósito. La redención no era solo para él, sino para todos los que se cruzaban en su camino. Carlos había logrado lo impensable. El restaurante, a pesar de las dificultades financieras, había empezado a recuperarse. Pero no solo era el negocio lo que mejoraba, algo más profundo estaba transformándose en él y en todos los que formaban parte de su mundo. El enfoque había cambiado por completo. Ya no se trataba solo de crear la comida más perfecta o de impresionar a los clientes con platos sofisticados. Ahora, la misión era servir de manera genuina, de ver a las personas por lo que realmente eran, no solo por lo que querían consumir. Esta nueva filosofía, aunque lenta al principio, comenzaba a rendir frutos. Era una tarde lluviosa cuando un grupo de clientes, quienes ya se habían convertido en seguidores habituales del restaurante, se acercaron a Carlos con una propuesta inesperada. Querían organizar un evento especial en el restaurante, no solo para celebrar la excelencia culinaria, sino para destacar las iniciativas sociales que Carlos había comenzado a implementar en su negocio. Algo en ellos les decía que este restaurante no solo era un lugar donde se servía comida, sino que se había convertido en un punto de encuentro para la comunidad. Carlos, aunque sorprendido, aceptó la propuesta sin dudarlo. La idea de celebrar algo más que la gastronomía era lo que realmente quería, pero aún no sabía cómo ponerlo en práctica. El evento no solo sería una celebración de su cocina, sino también un testimonio del cambio que había experimentado. Fue un paso importante hacia lo que él consideraba su verdadero legado. A medida que se acercaba la fecha del evento, Carlos sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de que las personas se reunieran para celebrar algo más allá de la fama del restaurante le parecía un desafío, pero también una oportunidad para consolidar lo que había aprendido. No era solo un chef ahora, era un hombre con un propósito mucho mayor. El día del evento llegó, y el restaurante estaba lleno de clientes, amigos y miembros de la comunidad. Las mesas estaban decoradas con sencillez, pero había una calidez en el ambiente que no se podía negar. Las risas, las conversaciones, los abrazos, todo estaba impregnado de una atmósfera de pertenencia, algo que nunca había experimentado antes en su propio restaurante. Carlos caminó entre los comensales, observando cómo se sentían bienvenidos, cómo los empleados los saludaban con una sonrisa genuina, cómo el servicio no solo se trataba de la comida, sino también de la conexión humana. Durante la cena, mientras los platos eran servidos, Carlos se acercó al grupo de voluntarios que había comenzado a colaborar con su restaurante en los últimos meses. A través de su programa de alimentos para la comunidad, habían comenzado a servir cenas a personas necesitadas, pero no de manera ocasional,
sino como parte de un esfuerzo continuo por crear una red de apoyo. El restaurante ya no era solo un negocio, se había convertido en un refugio, en un lugar donde los valores de comunidad y solidaridad se ponían en práctica todos los días. «Esto es lo que realmente quería», dijo Carlos en voz baja, mientras observaba a las personas reunidas. «No se trata solo de un plato bien preparado, se trata de ver a las personas, de ver lo que realmente necesitan». Un joven camarero se le acercó, observando la misma escena. «Lo ha logrado, Carlos. Este es el legado que está dejando». Carlos asintió, pero no dijo nada. Sabía que lo que había comenzado era solo el principio. Había encontrado un propósito más allá del éxito superficial, un propósito que se nutría de la verdadera conexión humana. Al final de la noche, cuando el último cliente se fue y la lluvia había cesado, Carlos se quedó solo en el restaurante mirando el comedor vacío. La sensación de paz que lo invadía era profunda. Sabía que, aunque aún había mucho trabajo por hacer, había logrado algo significativo. Había cambiado no solo su vida, sino también la de las personas que trabajaban con él, las que venían al restaurante y, lo más importante, las que necesitaban algo más que un simple plato de comida. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero legado no era el restaurante ni los platos que había servido. El verdadero legado estaba en las vidas que había tocado, en la forma en que había cambiado su perspectiva y en cómo había comenzado a ver a los demás. No importaba cuántos clientes vinieran a su restaurante. Lo que realmente importaba era que cada uno de ellos y cada miembro de su equipo se sintiera visto, escuchado y valorado. Carlos salió del restaurante, dejando atrás la luz suave de las lámparas y el eco lejano de las conversaciones. La ciudad, que siempre había sido tan ruidosa, parecía más tranquila esa noche. Por primera vez, caminó por las calles sin sentirse perdido. Sabía hacia dónde iba. Había encontrado su camino, no en los logros ni en el reconocimiento, sino en el acto de dar a los demás lo que realmente necesitaban. No solo comida, sino humanidad, dignidad y amor. Carlos despertó con una sensación de calma, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Había pasado toda su vida persiguiendo el éxito, las estrellas Michelin y el reconocimiento, pero ahora, al mirar hacia su futuro, se sentía diferente. El vacío que antes había sentido ya no estaba allí. Había sido reemplazado por algo mucho más profundo, algo que solo se podía encontrar cuando uno empieza a servir a los demás desde un lugar genuino. Aunque el restaurante seguía siendo un desafío, Carlos ya no se sentía sobrepasado por la presión. Sabía que había muchas cosas por mejorar, pero también había encontrado algo que superaba todo eso, un propósito. No se trataba de crear los platos más sofisticados, ni de recibir la aprobación de los críticos. Lo que ahora le importaba era lo que podía ofrecer a las personas más allá de la comida. Esa mañana, mientras se dirigía al restaurante, reflexionaba sobre los cambios que había experimentado. ¿Cómo había llegado aquí? El hombre que antes se preocupaba solo por el prestigio y las calificaciones estaba ahora enfocado en algo mucho más grande. La transformación había sido sutil pero firme, y la gratitud que sentía por todo lo que había aprendido lo llenaba por completo. Ya no buscaba reconocimiento. Lo que realmente deseaba era que su trabajo tuviera un impacto positivo en las personas que lo rodeaban. Al llegar al restaurante, Carlos sintió una energía diferente en el ambiente. Los empleados, antes temerosos de cometer errores, ahora parecían más relajados, más humanos. Había algo en el aire que hacía que el lugar fuera más cálido, más acogedor. Las interacciones con los clientes ya no eran solo formales, ahora se sentían más auténticas. Los camareros no solo servían comida, sino que conversaban, preguntaban por el bienestar de los comensales. Había un propósito detrás de cada acción. El restaurante ya no era solo un lugar donde se servían platos de alta cocina. Ahora se había convertido en un espacio donde se ofrecía algo más que comida. Se ofrecía comunidad, dignidad y humanidad.
Las cartas de agradecimiento que recibía de los clientes no solo mencionaban la calidad de los platos, sino la calidez con la que se sentían recibidos. Algo había cambiado, y Carlos no podía evitar sonreír cada vez que le llegaba una de esas cartas. Esa noche, mientras los comensales se iban y las luces se apagaban, Carlos se quedó en el comedor vacío, observando las mesas. ¿Qué había cambiado realmente? La respuesta llegó de manera sutil, como un susurro en su corazón. Ya no se trataba de él, no importaba si el restaurante alcanzaba la fama mundial o no. Lo importante era lo que estaba construyendo, una comunidad, un legado de servicio auténtico. Las personas que llegaban a su restaurante ya no solo buscaban una buena comida, venían por la experiencia humana, por la conexión genuina que se había creado allí. En ese momento, Carlos comprendió que la verdadera transformación no solo había sido en su restaurante, sino dentro de él. La necesidad de ser visto, de ser valorado por algo más que el éxito, se había desvanecido. Ahora su vida tenía un significado mucho más grande. No era solo un chef, era alguien que servía, que escuchaba, que veía. Y eso lo llenaba más que cualquier premio o reconocimiento. Esa noche, antes de acostarse, Carlos se detuvo a mirar el horizonte desde su ventana. La ciudad, aunque siempre ruidosa y agitada, ahora se veía diferente. Todo había cambiado, y aunque aún quedaban desafíos por superar, ya no temía enfrentarlos. Sabía que estaba en el camino correcto, uno en el que el éxito ya no se medía por los premios, sino por las vidas que tocaba. La transformación que había experimentado no solo era interior. Se reflejaba en cada rincón de su vida, en cada interacción, en cada plato que salía de la cocina. Sabía que este era el comienzo de algo más grande, algo que iría más allá de cualquier restaurante o logro personal. Carlos se recostó en la cama, finalmente en paz consigo mismo. El legado que había comenzado a construir no estaba solo en los logros materiales, sino en las personas, en las conexiones humanas. Y eso, pensó con una sonrisa, era lo que realmente importaba. Carlos despertó antes de que el sol se asomara por completo. La luz tenue del amanecer se filtraba suavemente por la ventana de su apartamento y el sonido lejano de la ciudad empezaba a llenar el aire. Esa mañana se sentía diferente. La paz que había encontrado en su interior lo había acompañado durante las últimas semanas, pero hoy había algo aún más profundo que lo llamaba, algo que le pedía cerrar un ciclo, uno que había comenzado años atrás. El restaurante seguía adelante. Aunque los desafíos seguían presentes, ya no era solo el negocio el que definía su vida. Había dejado atrás esa obsesión con el éxito, y ahora se encontraba inmerso en algo más valioso, el propósito de servir a los demás. Cada día era una oportunidad para practicar lo que había aprendido, para servir no solo con habilidades culinarias, sino con humanidad. La gente que llegaba a su restaurante ya no solo buscaba una experiencia gastronómica, sino una conexión genuina, algo que él mismo había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. A pesar de la transformación que había experimentado, Carlos sabía que aún quedaba algo por hacer, algo más grande que el restaurante, que su carrera, que los platos que servía. Había llegado el momento de hacer algo definitivo. Estaba listo para dar el siguiente paso en su vida, un paso que involucraba más que un cambio interno, un cambio externo que reflejara todo lo que había aprendido. Decidió cerrar el restaurante por un tiempo, no para siempre, sino para un reencuentro, una reconfiguración de lo que el restaurante representaba. Sabía que no podía continuar operando como lo había hecho antes. Su visión había cambiado, y el lugar donde había construido su carrera necesitaba reflejar esos nuevos valores, esas nuevas conexiones que tanto había buscado. El restaurante ya no podía ser solo un negocio. Debía ser una plataforma para algo más grande. En una reunión con su equipo, Carlos compartió su decisión. Quiero que este espacio sea más que un restaurante. Quiero que sea un lugar de encuentro, donde se pueda aprender, crecer y servir.
Necesito que todos estemos alineados en esto, dijo con voz firme, pero llena de emoción. Esto no es solo sobre mí, es sobre nosotros, sobre lo que podemos hacer por los demás. Y ese es el propósito por el que vamos a trabajar. Los miembros de su equipo, sorprendidos al principio, comenzaron a entender lo que Carlos había estado viviendo. La reacción fue mixta, pero había un consenso. El restaurante no podía continuar solo como un espacio dedicado a la perfección técnica. Tenía que ser un lugar donde la gente viniera a aprender sobre lo que realmente importa: la humanidad, el servicio, el cuidado mutuo. Este cambio significaba enfrentarse a lo que realmente era, a las dificultades que aún persistían, pero también a las oportunidades que podrían surgir si el restaurante se convertía en algo más que un simple lugar de lujo. El cierre del restaurante era solo el principio. Mientras sus empleados comenzaban a planificar lo que vendría, Carlos comenzó a pensar en lo que de verdad deseaba dejar como legado. No quería ser recordado solo como un chef famoso, sino como alguien que hizo una diferencia en la vida de los demás. Había llegado a la conclusión de que su legado no residiría en las calificaciones de los críticos, ni en los premios, sino en las vidas que había tocado, en cómo había hecho sentir a las personas que pasaban por su restaurante. La verdadera transformación no estaba en la comida. Aunque sus platos seguían siendo su pasión, Carlos había comprendido que su verdadera misión era servir de una manera más profunda. Ahora sabía que la clave de todo lo que había logrado era su conexión con los demás, su capacidad de ver a las personas por lo que eran realmente, no solo por lo que podían darle a él o a su negocio. Esa noche, mientras el restaurante cerraba sus puertas, Carlos se quedó allí, solo en el comedor vacío. Miró cada rincón, cada mesa que había sido testigo de tantas historias y momentos importantes. Era hora de dejar ir lo que ya no servía. Había aprendido a soltar lo que no podía controlar y a abrazar lo que realmente importaba. Había aprendido que su vida no tenía que medirse por el éxito, sino por la autenticidad con la que se relacionaba con los demás. Cuando caminó hacia la puerta para salir por última vez esa noche, se detuvo un momento y miró atrás, como un recordatorio de lo que había sido y lo que ahora podía ser. El restaurante no era solo un espacio de trabajo, era una extensión de su alma, un reflejo de su viaje interno. Y aunque ese capítulo había llegado a su fin, Carlos sabía que lo que estaba por venir sería aún más significativo. La verdadera transformación no estaba en las estrellas o en el reconocimiento. Estaba en la forma en que él se veía a sí mismo y en cómo, al cambiar su enfoque, había cambiado la vida de los que lo rodeaban. Y eso, pensó, era solo el comienzo.